Creo que ha habido algunos problemas técnicos, ¿no? Pero pues en medio de esta situación no se debe de perder de vista que venimos a alabar y glorificar a Dios. Entonces estos distractores no deben de ser un motivo para dejar de hacerlo. Son simplemente distractores que al parecer aquí Marcos nos está ayudando para corregir todo esto. Muchas gracias Marcos y Felipe aquí que están ayudando para el tema del audio. Vamos a estar meditando, o estamos meditando esta tarde en el tema de la perseverancia. Todo el mes de julio hemos hablado de la perseverancia y vamos a continuar con este tema. Les invito a que no pierdan de vista el libro en el que acabamos de leer, que es la segunda carta del apóstol Juan. Nos vamos a enfocar básicamente en los versículos que leímos, del versículo 4 al 11. Y vamos a ver la importancia que tiene esta carta que escribió el apóstol Juan, aunque corta, de un solo capítulo y un capítulo corto, de 13 versículos nada más, pero que tiene una enseñanza muy poderosa que tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas. Como vimos, el apóstol Juan es un apóstol que se encargaba de hablar mucho acerca del amor. Siempre se refería como hijitos míos. En este caso, habla en el versículo 1, dice de la siguiente forma: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Nuevamente vemos cómo el apóstol Juan enfatiza este tema del amor, que es su común denominador en todos los libros que escribió. En todas estas cartas que él escribió, el apóstol Juan no pierde de vista este sentido del amor. Esta epístola lo podemos realmente dividir en tres grandes partes. Como les dije, aunque es muy corto, 13 versículos contiene esta carta, se puede hacer tres grandes divisiones de esta carta. Como sabemos, cada carta consta de tres partes. Uno es el saludo, a quién va dirigido la carta. La segunda parte es el mensaje central que quiere comunicar el que escribe la carta. Y la tercera parte es su despedida, o como conocemos también en los órdenes de culto como la doxología, o sea, cómo él se está despidiendo de quien dirige la carta. Hay varias teorías en cuanto a quién está dirigida esta carta. Unos lo toman de manera literal, el tema de a la señora elegida y a sus hijos, quiere decir que era una familia en específico que Juan apreciaba mucho y que por consiguiente también apreciaba a los hijos que tenía esta señora elegida. Otra también grandemente aceptada hace referencia a que la señora elegida era una iglesia que él amaba en específico. Aún no se sabe realmente si era o qué iglesia era, si se estaba refiriendo de esta forma al apóstol Juan, y los hijos era la congregación que formaba parte de esta iglesia elegida. Es interesante cómo hay dos factores o dos formas de interpretar a quién está dirigida esta carta, pero no pierde el sentido original de la carta, ya sea que sea escrita a una persona y a sus hijos, o sea escrita a una iglesia y a la congregación en general de esa iglesia elegida. El mensaje es el mismo. El mensaje no cambia. El motivo por el cual escribe el apóstol Juan es el mismo. Cuando me puse a la tarea de investigar sobre el tema, vi que era un capítulo bastante corto. Pero al hacer una investigación más profunda, tenemos que leer la primera epístola de Juan para saber a qué se refiere
en algunos términos que vamos a analizar el día de hoy. Inclusive que tendría que leer el Evangelio de Juan para saber a qué se refiere en esta segunda carta que él escribe. Entonces, como verán, hermanos, es un libro o una carta que consta de solo 13 versículos, pero para entender la profundidad de lo que trata esta carta tendríamos que remitirnos a Primera de Juan e inclusive al Evangelio según Juan. Vemos aquí y en la parte principal, el motivo por el principal que está escribiendo el apóstol Juan, yo también lo dividí en 3 grandes partes. Primero, la primera parte consta del versículo 4 al versículo 6, que denominé andando en la verdad. Andando en la verdad, del versículo 4 al versículo 6. Después, del versículo 7 al versículo 9, es una advertencia de las personas que están negando la verdad. Ya vimos la primera parte, que es andando en la verdad, y la segunda parte, que es negando la verdad, y como tercera parte es no recibamos a las personas que niegan la verdad. Como verán, podemos sacar mucha enseñanza, pero nos vamos a enfocar en estos 3 puntos. Versículos 4, 5 y 6 dice de la siguiente forma: me regocijé mucho porque he hallado a algunos de tus hijos, recalquemos, algunos de tus hijos, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino en el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Juan capítulo 13, versículo 35, lo dice exactamente lo mismo, nada más que en otras palabras. Dice, la enseñanza que el Señor Jesucristo dio fue esta: si me amáis, guarda mis mandamientos, y por esto el mundo sabrá que vosotros sois mis discípulos, no por conocer doctrinas, por cumplir los mandamientos, por hablar de Cristo, sino porque tenéis amor el uno al otro. El apóstol Juan está recordando a esta iglesia o a esta persona que el mandamiento original fue dado desde los tiempos antiguos, que es amar al prójimo. Amar al prójimo. Entonces, de esto está hablando el apóstol Juan. El gran mandamiento que nos dejó el Señor Jesús es que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿cuál es esta verdadera forma de amar y no estar teniendo un amor fingido? Podemos demostrar buena cara ante nuestros hermanos, podemos estrechar la mano de nuestros hermanos y aún así no estar amándolos. Podemos convivir con ellos aquí en la iglesia o en la escuela dominical, o si se hace alguna reunión, y aún así no sabemos si realmente estamos amando a nuestros hermanos. Y esta respuesta de cómo debemos amar, cómo debe ser el amor verdadero que debe expresar todo creyente, todo cristiano, todo seguidor de Cristo, es guardando los mandamientos que Él dejó. Como vemos, hermanos, no es a como yo interpreto el sentimiento del amor. Hay instrucciones muy claras de cómo se debe estar amando, de cómo debe ser el verdadero amor, guardando los mandamientos. Podemos saber de doctrina, podemos saber de mucha teología, pero si no estamos guardando los mandamientos,
no estamos amando a Dios de una forma verdadera. Y por consiguiente, si no estamos amando a Dios de una forma verdadera, ¿cómo entonces podemos amar a nuestro hermano? ¿Cómo podemos amar a nuestro semejante? Si no estamos guardando los mandamientos que el Señor dejó para nosotros. Amar en verdad. Estamos hablando del amor de entre hermanos, de la fe en Cristo. Necesita este equilibrio la iglesia. Necesita este equilibrio en el de conocer la doctrina y guardar los mandamientos. Una cosa no puede ir separada de la otra. No puedo decir amo a mi prójimo si no conozco la doctrina y no guardo los mandamientos. La doctrina nos lleva a aprender cuáles son los mandamientos que Dios tiene para mi vida. Pero puedo ejecutarlos, pero si no amo a mi hermano, entonces mi amor es fingido. O puedo decir que amo a mi hermano, pero si no estoy guardando los mandamientos, no lo estoy amando de la forma correcta. Y vamos a ver más adelante por qué tenemos que conocer nuestra doctrina para poder amar a nuestros hermanos de una forma verdadera, así como Cristo dijo que lo hagamos. Es muy importante lo que el apóstol Juan está diciendo en estos primeros versículos del capítulo. Primero tenemos que andar en la verdad. Andar en la verdad es conocer los mandamientos, conocer la doctrina de Cristo y entonces amar a nuestro hermano. ¿Qué es el amor? Voy a citar a un teólogo muy famoso y voy a dar la respuesta a esta pregunta de qué es el amor. Es vivir cumpliendo sus mandamientos. El Señor dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero para guardar los mandamientos que el Señor dejó, primero tenemos que conocerlos. Tenemos que conocer de qué mandamientos nos está hablando. ¿Acaso solo se referirá a los 10 mandamientos que le fue entregado a Moisés? ¿O hablará de aún otros mandamientos? ¿De qué mandamientos está hablando aquí el Señor? Como vemos, el Señor Jesús vino a poner nuevos mandamientos o ampliar los mandamientos que le fueron dados a Moisés. Por ejemplo, dice: cuando alguien comete una infidelidad, no quiere decir que nada más haya estado con otra persona. El Señor dice que aún si lo piensas, aún si deseas a la mujer de tu prójimo, estás cayendo en infidelidad. Lo está ampliando aún más. Entonces no podemos nada más decir que los 10 mandamientos contienen toda la ley de Dios. Pero sin embargo nos está dando una orden muy clara el Señor Jesús. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si amas a tu prójimo, guarda mis mandamientos, para que tu fe o tu amor en este caso no sea fingida, no sea errónea. El apóstol Juan, como les dije anteriormente, es un apóstol que escribía sus cartas con mucho cariño y decía lo siguiente: no te estoy escribiendo para darte un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a los otros. Y este es el amor. Este es el amor. Juan da su definición del concepto del amor. No un concepto sentimentalista, no un concepto a la conveniencia de la persona que lo está diciendo,
sino que da un concepto verdadero de qué es el amor. Define el amor el apóstol Juan. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andemos en amor. Una cosa refiere a la otra. Una cosa no está separado de la otra. El amor no está separado del mandamiento, ni el mandamiento está separado del amor. Tiene que ser de una forma conjunta, así como lo está explicando el apóstol Juan. Para amar, tenemos que guardar los mandamientos. Y para guardar los mandamientos, tenemos que amar a Dios. Es cíclico. Es un círculo. Amas, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos y amas. Parece sencillo de entender, ¿verdad? Parece como que es muy reiterativo el apóstol Juan de la forma como lo está diciendo. Y como lo vimos también lo expresa en su evangelio y en la primera carta. Pero ahorita veremos por qué lo está diciendo de esta forma el apóstol Juan. Como les dije, lo voy a dividir en tres grandes partes. Primero es andar en la verdad. Y andar en la verdad es andar en amor. Y andar en amor es guardar los mandamientos. No podemos decir que amamos a nuestro prójimo si no estamos guardando los mandamientos de Dios. No podemos decir que estamos guardando los mandamientos de Dios si no estamos amando a nuestro prójimo. No podemos caer en la falsa expectativa de decir que porque me nutro en la casa, leo muchos libros, escucho muchas predicaciones, entonces quiere decir que estoy más cerca de Dios. Pero si no amo a mi prójimo, entonces de nada me sirve una cosa. Pero tampoco puedo decir, es que yo estoy en la iglesia, sirvo, hago esto, participo en aquello, estoy metido en todo, pero si no estamos leyendo la palabra de Dios, si no estamos nutriéndonos de la palabra de Dios, tampoco de nada es provechoso. Una cosa no está separada de la otra, no pueden ser de forma separada. Si amamos, guardamos los mandamientos. Si guardamos los mandamientos, entonces amamos. Andando en la verdad. Versículos del 7 al 9. Porque muchos engañadores han surgido en el mundo, los que no reconocen que Jesucristo vino en carne. Este es un engañador y un falso ungido. Tengan cuidado de sí mismos para que no pierdan lo que han logrado, sino que reciban la recompensa completa. Todo el que cometa transgresión y no permanezca en la doctrina, Dios no está en él. Pero el que permanece en la doctrina, en este está el Padre y el Hijo. ¿Por qué decía que se tenía que entender esta segunda carta leyendo la primera carta? Porque las iglesias estaban siendo atacadas por unas ideas incorrectas de lo que era Cristo. Muchos estaban diciendo que Cristo no vino en cuerpo, sino que aparentaba tener cuerpo. No sé si me explico. Que Cristo únicamente era espíritu, pero no era en cuerpo. Y esto estaba yendo en muchas iglesias, estaba entrando en muchas iglesias esta doctrina falsa. Y muchos hermanos estaban confundidos por saber cuál era la verdadera doctrina. Nosotros sabemos que Cristo era 100% hombre y era 100% Dios. Eso se estaba negando al principio. Muchos estaban en la confusión.
Porque llegaban noticias y noticias diciendo que Cristo era únicamente espíritu y aparentaba tener cuerpo. Aparentemente, esto pues te puedes decir, pues no pasa nada si Cristo no tenía cuerpo. No pasa nada si solo creemos que Cristo es espíritu. Al final de cuentas estamos creyendo que Él es hijo de Dios. Pero lo que estaban dando a entender es que si Cristo no tenía cuerpo físico aquí en la tierra, entonces su muerte en la cruz fue un engaño. Si Cristo no tuvo cuerpo, la muerte en la cruz fue un engaño. Porque entonces, ¿cómo puedes matar al espíritu? Algo que es espíritu. No se puede. Vean cómo trasciende esta falsa doctrina. Y si Cristo no murió en la cruz, pues tampoco murió por nuestros pecados. Y si Cristo no murió por nuestros pecados, pues no tendríamos salvación. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de saber defender nuestra doctrina? ¿Se dan cuenta de la importancia de conocer cuál es la verdadera doctrina? Si nosotros decimos, bueno, es que no pasa nada si nosotros creemos que solo es cuerpo, no pasa nada si nosotros creemos que es solo espíritu. No. Al momento de estar negando que el Señor Jesús tuvo cuerpo, estamos negando la posibilidad de la salvación. Así de claro, hermanos. Y claro que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, también sufrió ataques. Así como hoy, la iglesia también está sufriendo ataques de muchos lados. No de un solo frente, de muchos frentes, la iglesia está sufriendo mucho ataque. Uno de los ataques más comunes es el relativismo, que cada quien tiene su propia verdad y no debes imponerle a otros tu verdad, porque es eso, tu verdad no es la verdad. En relativismo, cada quien tiene su verdad, puede adorar de la manera que quiera, pueda vestirse de la manera que quiera, pueda expresarse de la manera que quiera. A final de cuentas, él está viviendo en su verdad. Esa es una doctrina falsa. Otra doctrina falsa es de que si tú vienes y traes tu ofrenda, el Señor va a estar obligado a bendecirte, a multiplicar lo que tú ya diste. Si traes un peso, prácticamente estás obligando al Señor a que te dé 10 pesos. Esa es una doctrina falsa. Otra doctrina falsa es que el hombre puede tener identidad por sí mismo. Yo puedo decir, yo me siento de esta manera, yo me percibo de esta forma, y decir, bueno, hay que respetar que él se sienta de esa forma. Yo puedo sentirme mujer, entonces la gente tiene que reconocerme como mujer. Yo puedo sentirme de alguna forma, entonces es mi verdad. Y así tengo que obligar a los demás que respeten lo que yo estoy diciendo. Esa es otra forma de ataque a la iglesia. Porque no aceptan la verdad. Cada quien quiere vivir de acuerdo a sus pasiones. Cada quien quiere vivir de acuerdo a sus pensamientos. ¿Por qué? Porque no nos gusta someternos a una autoridad que ya está establecida. ¿Quién me da mi identidad? Dios me da mi identidad. ¿Quién me creó? Dios me creó. Y si Dios me creó, Él me dice cómo debo de actuar. Y de esa forma tengo que hacerlo. Pero para poder defender esto, necesitamos conocer cuál es nuestra doctrina. ¿Qué vamos a defender si no sabemos? El Señor nos indica a cada instante que debemos escudriñar las Escrituras. Y escudriñar no es simplemente leer un pasaje. No es simplemente agarrar mi Biblia y digo, hoy es lunes, abrí mi Biblia en el libro de Lamentaciones, voy a leer el capítulo. Lo leemos, ¿qué entendimos? Pues nada, pero ya lo leímos. Escudriñar las Escrituras es ir desentrañar lo que hay. Leerlo una y otra vez.
Si no nos quedó claro, volverlo a leer. Y si no nos quedó claro aún así, volverlo a leer. Porque el Espíritu Santo en su momento nos va a revelar qué es lo que quiere para nosotros. Pero tenemos que hacerlo escudriñando las Escrituras. Hay ciertas doctrinas básicas que la iglesia debe conocer en su totalidad. Si ustedes saben el credo de los apóstoles, ahí hay un resumen de las doctrinas básicas de la iglesia. Creo en un Dios. Creemos que nació de la Virgen María. Creemos que es hijo de Dios. Creemos que era 100% Dios, 100% hombre. Creemos que murió en la cruz, pero también creemos que resucitó. Cualquiera que niegue estas doctrinas, el apóstol Juan lo pone de la siguiente forma: quien hace eso, refiriéndose primero al versículo 7, refiriéndose al ataque que estaba sufriendo la iglesia en ese momento, porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que Jesucristo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ya les expliqué la importancia de creer que era 100% hombre, 100% Dios. Quien esto hace, o sea, refiriéndose a que no crean esta doctrina básica del Evangelio, es el engañador y el anticristo. Otra traducción diría de la siguiente forma: es un engañador y un falso ungido. Recordemos que el anticristo no es una persona en particular que se va a oponer a la iglesia, sino son todos los que se oponen a la iglesia. Todos los que van en contra de la doctrina de Cristo son anticristos, porque no creen en Cristo, niegan a Cristo. Y todo aquel que niega a Cristo es un anticristo. Por eso no es una persona en específico, no es alguien que se va a levantar y entonces va a abolir la iglesia, no. Todo aquel que niega a Cristo se convierte en anticristo, en un falso maestro, en un falso ungido, en un engañador. Versículo 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto del trabajo, sino que recibáis galardón completo. A lo que se refiere el apóstol Juan no es que perdamos la salvación. Una doctrina que nosotros creemos ahora sí como reformados, como presbiterianos, es que una vez que somos salvos, somos siempre salvos. No se pierde la salvación. Y si en algún momento no somos salvos, es que nunca fuimos salvos. Si alguien dice perder su salvación, es que nunca fue salvo. Porque una de las doctrinas de la iglesia reformada, de la iglesia presbiteriana, una vez salvo, siempre salvo. Por eso el apóstol Juan dice: mirad lo que vosotros, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No se refiere el apóstol Juan. O sea, si tú haces de esta forma, vas a perder la salvación que antes ya te dieron. De ninguna manera es así. Pero no vamos a recibir un galardón completo. Ahí van a haber galardones al final de acuerdo a nuestra fe. Es un poco complicado de creer esta parte. Pero la salvación no la vamos a perder. Sin embargo, si no defendemos nuestra doctrina, entonces sí no vamos a recibir el galardón completo. La salvación no, pero nuestro galardón va a estar incompleto. Debemos conocer a aquellos que niegan a Cristo. Debemos conocer qué es lo que hacen
Tenemos que conocer la forma en cómo se pueden infiltrar en la iglesia. Debemos de conocer cómo pueden llegar de manera sutil a la iglesia. ¿Para qué? Para estar listos para defender nuestra fe, nuestra doctrina. Todo lo que acabamos de leer son de personas que niegan la verdad. Son personas que no acompañan la verdad. Son personas que niegan la deidad o la humanidad de Cristo. Y el apóstol Juan ve tan urgente este tema que entonces escribe esta carta. ¿Ven cómo el apóstol Juan no deja solos a la iglesia o a la familia a la que se estaba refiriendo en esta carta? Enseguida él sabe que la familia o la iglesia a la que está dirigida la carta estaba siendo atacada por estas falsas doctrinas. Enseguida dice, no puedo dejarlos así, voy a escribirles para que ellos puedan defender la doctrina verdadera, la doctrina de Cristo. Así nosotros también debemos de ser. Si vemos que están siendo atacada nuestra doctrina, debemos estar prestos, inmediatos para defenderla. No podemos quedarnos callados ante el ataque que está sufriendo la iglesia. Tenemos que defender nuestra fe, tenemos que defender nuestra doctrina, tenemos que defender a Cristo de una manera vehemente. A esto somos llamados. Por eso a la palabra de Dios se le conoce como la espada, porque es para atacar, porque es para defendernos, pero tenemos que saber utilizarla. La doctrina hay que conocerla para poder defenderla. Si no, van a llegar falsos maestros que, como no conocemos nuestra doctrina, pues nos vamos a ir con ellos. Y entonces vamos a abandonar la iglesia. ¿Por qué nos preguntamos? ¿Por qué ese hermano que asistía 10, 15 años a la iglesia ya no asiste a la iglesia? Porque se dejó arrastrar. Porque no supo defender su fe. Porque perdió comunión con Dios. Esa es la importancia de conocer y defender. Pero el apóstol el apóstol Juan va aún más allá. No se queda únicamente con que debemos de conocer la fe. No se queda con que debemos hacer caso omiso de los que niegan a Cristo. Versículos 10 y 11 dice, la tercera parte es, no reciban a los que niegan la verdad. No los recibamos. Versículo 10, versículo 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Que Jesús era verdaderamente hombre, que Jesús tuvo cuerpo, que Jesús era espíritu, que Jesús era Dios. Esa es la doctrina que está diciendo. Si alguien viene y no trae esa doctrina, no lo reciban en casa, ni siquiera le digan bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cuántas veces hemos invitado a alguien a dar un tema sin saber cuál es su doctrina? ¿Cuántas veces hemos invitado a alguien en nuestra casa sin saber cuál es su doctrina? Y le decimos, ¿puedes poner la palabra de Dios? Adelante, exponla. Y cuando está hablando, vemos que está diciendo cosas contrarias a nuestra fe. Pero como ya está hablando, pues ni modo que termine. Pero no sabemos cuántos hermanos van a caer en esa falsa doctrina. Tenemos que estar analizando a las personas que van a estar hablando. Tenemos que saber qué es lo que creen, cuál es su teología, qué corriente está agarrando, liberal, ortodoxa, reformada, bautista. ¿De qué está hablando?
Pero si no lo conocemos, ¿cómo entonces vamos a saber si lo podemos invitar o no? ¿Cómo vamos a dejarlo entrar a nuestra casa si no conocemos a quién estamos invitando a nuestra casa? Les aseguro que si un extraño dice, ¿puedo entrar a tu casa y quedarme a dormir aquí? Vamos a decir no, porque no lo conocemos, porque no sabemos quién es, porque no sabemos de dónde viene y si nos puede hacer algún daño. Así también nosotros tenemos que estar para las personas que vienen a la iglesia. ¿Quieres dar qué? Primero dime, ¿qué crees de esto? ¿Crees en el credo de los apóstoles? ¿Qué concepción tienes de Cristo? ¿Qué doctrina manejas? Porque entonces el apóstol Juan dice, porque el que le dice bienvenido participa conjuntamente con él en sus malas obras. Imagínense a esta casa o a esta iglesia a la que se está escribiendo el apóstol Juan y le diga, aún con todo lo que ya vimos, ya desmenuzamos, le diga, aún así entra a mi casa. Pasa, no importa que tú no creas que Cristo tuvo cuerpo, van a ser cómplices de la doctrina que está enseñando. Es que yo no dije nada, únicamente lo recibí. Está siendo cómplice de la persona que está hablando en contra de Cristo. El apóstol Juan, aunque es un apóstol que habla del amor, también habla de la verdad. Toda esta carta es dirigida a la verdad. Quiero que, como conclusión, nos centremos en el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. No es que ya vine a Cristo, ya me bautizaron, pero no hago más por conocer de Él. Estoy en la casa y dejo que pasen los días. Llega el domingo. ¿Dónde dejé mi Biblia? ¿Te acuerdas dónde lo puse? Lo llevé la semana pasada, pero ahorita no lo encuentro. No estamos perseverando en Cristo. No estamos perseverando en Cristo. Y el que no persevera en la doctrina de Cristo, el apóstol Juan lo dice de una forma muy dura, no tiene a Dios. Porque solo los que perseveran, solo los que van hasta el final, solo los que se quedan en su vida completa con Cristo, entonces ellos pueden ser llamados hijos de Dios y ellos van a tener al Padre y también tienen al Hijo. Hay que perseverar, hermanos, en la doctrina. No podemos quedarnos nada más en lo que sabemos. No podemos quedarnos sentados en lo que escuchamos nada más los domingos. Tenemos que estar perseverando diariamente en conocer las verdades de Cristo, en conocer los mandamientos de Cristo, para que al conocer los mandamientos de Cristo, entonces amemos, y cuando amemos, conozcamos los mandamientos. Esto es lo que da a entender el apóstol Juan. Juan nos invita a que andemos en la verdad, guardando los mandamientos, amándonos verdaderamente, no solo en apariencia, sino haciendo énfasis en la enseñanza de Cristo, perseverando, no dejándonos engañar por falsos maestros. Pero para hacer esto tenemos que conocer nuestras doctrinas fundamentales. Tener una cristología ortodoxa es indispensable para tener una relación salvadora con Cristo. Tenemos que conocer todo esto. Ahora, si tenemos dudas de cuáles son esas doctrinas,
Les invito, hermanos, hay varias formas de hacer. Hay muchos libros, pero hay que saber qué libros leer. Investiguen si es un autor reformado, presbiteriano. Si no estamos seguros, preguntemos al pastor. ¿Tenemos un pastor? ¿Tenemos un cuerpo de ancianos que nos pueden orientar? Y si aún así estamos confundidos, hay cursos que está dando la iglesia. Los martes nos reunimos para estudiar doctrina. Martes 7:30 de la noche. Aquí estamos, aquí en el templo. Los viernes las mujeres estudian doctrina. Los hombres estudiamos doctrina también los viernes. Y como matrimonios también estudiamos doctrina. ¿Qué es lo que Cristo quiere para mi matrimonio? ¿Qué es lo que Cristo quiere para mí como varón? ¿Qué es lo que Cristo quiere para mí como mujer? ¿Qué es lo que Cristo quiere para mí como hijo? Tenemos que hacerlo de esta forma. Está ahí al alcance de la mano nuestra preparación. Ahora, ¿vamos a perseverar? Claro que sí, hermanos. Perseveremos juntos como iglesia, una iglesia avivada, una iglesia que busca a Dios en comunión de los santos escogidos en este linaje real sacerdocio, para que al final entonces podamos decir, como iglesia Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Que el Señor los bendiga.